Bien, pasemos a rellenar un poco de código en nuestro plugin, ya que lo hemos dejado bastante huérfano. Y vamos a empezar a programar un poco de información dentro del loader. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, de escribir software independientemente del paradigma que sea, lo ideal es hacerlo de una forma en la que todo nuestro plugin tenga armonía entre sí. Así no tendremos que estar pues reescribiendo cosas continuamente si siempre lo hacemos de la misma forma, ¿no? Pero lo importante también es que sigamos una estructura que sea conocida por otros desarrolladores o que sea estándar, ¿no? Y en este caso, pues vamos a seguir la estructura de carpetas de tener un fichero de administración con su CSS incluido, los includes propios del plugin y un fichero de carga que estará dentro del includes y el fichero principal. Bien, finalmente, un momento porque esta vamos a meterla aquí, correcto. Como decía, finalmente vamos a empezar a rellenar código en el plugin y empecemos por el loader. El loader lo tenemos en nuestra carpeta includes y este es el archivo pues, que se encargará de iniciar o de cargar toda la información de nuestro plugin. Ya tenemos alguna información rellena, pero vamos a, por ejemplo, seguir haciendo información sobre el constructor, las acciones que vamos a realizar, etcétera. En este caso vamos a asignar estas variables, actions, un array vacío, es decir, a inicializarlas. Y dentro del action pues vamos a indicarle lo que tiene que llenar. Add, vamos a usar la función. Lo mismo haremos para la función addFilter, de hecho podemos copiarlo y pegar por filter. Y finalmente en la función hooks, perdón, en la función add vamos a añadir un array que se llame hooks con el hook que le estén pasando en ese momento. Componente y callback. Y devolvemos. Muy bien, y finalmente la función que ejecuta, pues hacemos un bucle for each para recorrer todos los filtros. El array que anteriormente hemos creado. Array hook, el componente y la función de callback. Tenemos un error de sintaxis. Array. Haremos lo mismo para las acciones. Aquí tenemos un error también. Actions.
Bueno, nuestro loader está preparado. Aunque parezca una cosa pues muy absurda lo que hemos hecho y repetitiva, que podríamos hacerlo en otras funciones, esto nos ayudará a que cuando nuestro plugin esté escalando, pues podamos delegar toda la función de carga y bueno, cosas que sean bastante monótonas de realizar en otra parte del plugin en nuestra sección de carga. Vayamos ahora a la parte de administración. Tenemos nuestra clase ya previamente creada, Single Post Meta Manager Admin, y vamos a incluir un poco más de información. Podríamos decir que esta es la función principal o la que va a tener todo el funcionamiento de nuestro plugin. Aunque la función principal se llama igual que el plugin, pero esa es una función que vamos a usar pues para añadir información, para enlazar estilos, es decir, para reunir todas las funciones de nuestro plugin. Pero donde está el corazón de nuestro plugin es en esta función, porque aquí es donde vamos a darle funcionalidad. Ya tenemos creado un constructor básico y ahora pues lo que vamos a dar es añadir los estilos, que por ahora no los tenemos creados, pero los vamos a crear en breve. Single Post Meta Manager Admin. ¿Dónde está este? Pues le vamos a decir que está en este archivo, o sea, esta ruta CSS y Single Post Meta Manager Admin.css. De acuerdo. Este parámetro lo dejaremos vacío. Aquí es donde estaremos empezando ya a usar la versión. Y finalmente false. Vale. Ya tenemos añadido el estilo que ahora vamos a crear. Y vamos a añadir la funcionalidad básica que es Add Metabox. Si buscábamos esta información o qué es lo que hace esta función en el core, en el codex, pues vemos que es una función que nos permite registrar una caja de metadatos o un div que vamos a meter ahí en el admin, pues con la información que nosotros necesitemos o que le pasemos, ¿no? Como decíamos, esta es la función principal y podríamos hacer un plugin mucho más simple apenas con una función como esta y un gancho. Pero como estamos intentando ver cómo funciona la orientación a objetos y hacer un plugin que después pueda ser fácilmente extendible para la creación, eliminación y actualización de metadatos, pues podemos poner este punto de partida. Add Metabox, y los parámetros que tenemos son el nombre de la Metabox, que será Single Post Meta Manager Admin, la cadena de texto, qué tipo de publicación es en la que vamos a ejecutar esta función. Vamos a hacerlo por ahora solo en post, lo podríamos hacer en páginas, Vale, pues esto sería nuestra funcionalidad básica. Y finalmente hemos definido aquí una función render metabox que no está definida, que tendremos que definir nosotros mismos. Lo que vamos a hacer aquí ahora es cargar una plantilla básica para que la metabox tenga los estilos que nosotros queramos propios de WordPress o de la administración de WordPress. Entonces usamos la ruta de este archivo para decirle dónde se encuentra esa carpeta. Entonces vamos a crear una carpeta nueva, folder, que se llame, dentro de admin, que se llame partials, y dentro de partials vamos a añadir un nuevo archivo
que se llame single post meta manager.php, ¿vale? Que será la plantilla básica que cargaremos. Ahora mismo estará vacío, vamos a poner un div por lo pronto. Entonces hemos dicho que estaba en partials, single post meta manager.php. Si no me he equivocado de nombre de archivo, single post meta manager.php, correcto. Bueno, pues vamos a incluir un poco de maquetación de HTML dentro de esta plantilla que acabamos de crear, y básicamente lo que haremos será obtener el post meta con la función getPostMeta, una función bastante fácil. Como estaremos dentro de una query de WordPress, pues podemos obtener el ID, porque al estar dentro de esa página, pues bueno, no tenemos que hacer una consulta a la base de datos. Con el get de ID estamos obteniendo la función, o el ID, perdón, del post en el que estemos entrando. Estamos seguros de que esto va a ser así porque hemos limitado que esta función solo se ejecute en los posts. Entonces sabemos que cuando lleguemos a este punto de la ejecución estaremos dentro de un post. Por lo tanto, getPostMeta y getID. Aún así, siempre puedes securizar mucho esta información. En el caso de que otra parte de tu código intente ejecutar esta función, pues si no es la correcta, puedes poner ahí un WordPress DAI para que te salga el error pertinente. Vamos a crear una tabla. Y dentro de la tabla pues sí que haremos ya el recorrido de todos los postmetas. Por defecto los postmetas se almacenan en un array, así que vamos a recorrerlo, postmeta key y postmeta value. Vale, tenemos aquí, cerramos el for each. Y abrimos aquí PHP para que no haya errores. Dentro del for each vamos a meter las filas y las columnas. Esta será el key, perdón, key. Y esta será la del value. Y con un simple echo y en este caso haremos print error porque tenemos que asegurar la salida, meta value, el valor C. Creo que hasta aquí sí, hasta aquí está básicamente toda la información que necesitábamos para mostrar ya el HTML en nuestro plugin. Podemos ahora añadirle algunos estilos a nuestro plugin, por lo tanto no tenemos aún el archivo CSS creado, vamos a crearlo, file, CSS, sample post meta manager.css. Y antes que nada pues tendremos que darle aquí, podemos poner el ID single post meta manager, single post meta manager, y a la tabla, que también la vamos a maquetar, pues le pondremos single post meta manager data. Eso es todo. Un par de registros en CSS para decirle que queremos la tabla de ancho 100%, el div, perdón, single post meta manager
data.key, lo queremos en negrita. Eso es todo por ahora, podemos después seguir cambiando estilo. Bien, volvamos ahora a nuestro archivo principal del plugin. No por eso quiere decir que sea menos más importante, simplemente es el archivo pues que tenemos que ir cargando todas las cosas. Ya tenemos hecho pues algo básico, que es añadir la versión aquí, que podemos ir usándola a lo largo del plugin. Y ahora vamos a también pues cargar las dependencias que tengamos y los hooks. Muy bien, en load dependencies vamos a... Perdón, que me he ido. Vamos a hacer un require. Y aquí es donde cargaremos el archivo del que hemos estado hablando antes. Hemos hablado de archivo importante, archivo principal. Bueno, el archivo importante hemos dicho que será este de acá, el class single post meta manager admin, y el archivo principal será el single post meta manager, ¿de acuerdo? Pero el que vamos a cargar ahora como una de las dependencias será este, dir name, file, y la ruta, admin, class single post meta manager .php. Correcto, require once. Dir path. En este caso será en la misma ruta. El loader que está dentro de includes, sí. Y this loader instanciamos post meta manager loader, lo instanciamos por primera vez, de acuerdo. Creo que aquí tenemos un error porque esto no me cuadra y está dentro de includes. Correcto. Muy bien, ahora definimos la función define admin hooks, en la que pues le diremos que instancie meta manager admin con la versión get version. Para eso hemos creado esa función. Y admin en QScripts, admin en QStyles, y lo mismo para nuestro metabox, loader add action add metaboxes admin add metabox. Esta función para que se ejecute loader run y finalmente la versión. Y por último, lo único que nos queda ya es el loader, que es el que se encargará de unir todas las partes del plugin entre sí, que lo tenemos aquí en el single, en el includes. Pues por ahora básicamente nuestro plugin está más o menos este
que estábamos haciendo antes era sin el Post Method Manager. Sí, correcto. Por ahora nuestro plugin debería de empezar a funcionar y ahora tendríamos que pasar a la parte de documentación de nuestro plugin. En la documentación vamos a explicar brevemente cuáles han sido las partes que hemos desarrollado, pero quería que vierais básicamente cómo hemos ido creando el código poco a poco y algunas funciones que, como hemos dicho, ¿no? El add filter de la manera orientada a objetos puede parecer un poco innecesario, o el add action, pero que nos ahorrará mucho trabajo cuando tengamos un plugin que vaya escalando continuamente.